Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía suavemente sobre los tejados de Brooklyn, salpicando las aceras con una luz plateada. En un apartamento modesto pero cálido, Ethan Carter, un muchacho de 16 años de mirada vivaz y decidida, observaba a su padre Samuel Carter sentado en la sala, cabizbajo y con las manos temblorosas. Samuel siempre había sido un hombre orgulloso, trabajador y honesto, pero hoy, el orgullo por sí solo no bastaba. Ethan acababa de recibir una carta deslizada por debajo de la puerta. El desalojo de su padre estaba previsto para la mañana siguiente. ¿El motivo? Impago del alquiler. Pero Ethan sabía, al igual que Samuel, que era un error, un cruel malentendido perpetuado por un casero indiferente y un sistema administrativo despiadado. El joven sintió que una rabia sorda crecía en su interior, mezclada con una férrea determinación. Juró en silencio que nadie, ni el tribunal, ni los abogados, ni la burocracia, quebrantaría la dignidad de su padre. Esta no era solo una batalla por un apartamento, era una batalla por el respeto, la justicia y el honor de Samuel Carter, un hombre que había dedicado su vida a trabajar y sacrificarse por su familia. Caía la tarde y las luces de la ciudad centelleaban a través de las ventanas empañadas. Ethan permaneció de pie, mirando a lo lejos, consciente de que mañana se enfrentaría a un tribunal lleno de jueces, abogados y espectadores. Pero en su corazón ardía una certeza: no permitiría que la injusticia triunfara. Mañana, el tribunal descubriría que un joven podía cambiar el rumbo de la vida de un anciano. Y que, a veces, la valentía no espera a la edad. La mañana amaneció gris y pesada. Brooklyn y el viento sacudía las persianas del apartamento de los Carter. Ethan ya estaba levantado, incapaz de comer ni pensar en nada más. La carta que le habían deslizado por debajo de la puerta el día anterior no se le había olvidado: desalojo programado para mañana por la mañana. Cada palabra parecía resonar como un martillazo en su pecho. Samuel Carter, su padre, un anciano negro de cabello canoso y rostro marcado por las adversidades de la vida, estaba sentado en su sillón favorito, con aspecto tranquilo pero abatido. Intentó sonreír para tranquilizar a su hijo, pero Ethan vio la fatiga, el dolor y la vergüenza tras la máscara. «Papá, ¿cómo es posible?», preguntó Ethan con voz temblorosa, pero decidida. «No es tu culpa, Ethan», respondió Samuel con voz suave pero entrecortada. «Hablaré con el dueño, pero ya sabes, a veces la gente no ve más allá de sus propios intereses». Ethan sintió que la ira crecía en su interior. Recordó todos los sacrificios de su padre, años de trabajo, la renta siempre pagada a tiempo, noches dedicadas a ahorrar para que su hijo tuviera una vida mejor. Y ahora querían echarlo como a un intruso. Tomó la carta en sus manos y examinó cada línea, cada detalle. Enseguida se dio cuenta de que había un error administrativo. Algunos pagos se habían registrado mal. Pero más que un simple error, fue la cruel indiferencia del dueño, señor Wallace, lo que lastimó a Ethan. «Papá, no podemos dejar pasar esto. Voy a luchar por ti». Samuel puso una mano sobre el hombro de su hijo. «Ethan, eres joven. Es peligroso, pero si crees que puedes hacerlo, confío en ti». Esa conversación fue el punto de partida. Ethan decidió prepararse para su lucha. Tenía que comprender el sistema legal, reunir pruebas y, sobre todo, prepararse para comparecer ante un juez. Mañana, ya no serían solo un anciano y su hijo enfrentando la injusticia. Se convertirían en un símbolo de dignidad y valentía. A lo largo del día, Ethan revisó los papeles de su padre, releyó extractos bancarios y contactó a vecinos y antiguos colegas para obtener testimonio. Cada pieza parecía una pieza del rompecabezas necesaria para salvar a Samuel. Y al caer la noche, una certeza crecía en su interior: mañana, sacudiría la sala del tribunal. La lluvia torrencial había dado paso a un cielo denso y nublado. Ethan Carter se sentó a la pequeña mesa de la cocina, rodeado de montones de papeles, extractos bancarios, cartas y cuadernos donde su padre anotaba todas sus transacciones. Cada documento representaba una posible prueba para salvar a Samuel de la deportación. Sabía que el tribunal no se convencería con meras palabras ni con amor filial. Tenía que hablar con hechos irrefutables, presentando cada prueba en un orden lógico y convincente.
Ethan empezó por hacer una lista de todos los pagos realizados, anotando las fechas y los importes exactos, y comparándolos con las cartas recordatorias enviadas por el arrendador. «Papá, mira esto», dijo Ethan, mostrando un extracto. «Mira, el pago de junio se registró 2 veces, pero dicen que no pagaste. Es un error administrativo. No podemos dejar que se salgan con la suya». Samuel suspiró pero sonrió con orgullo. «Tienes el coraje y la determinación de marcar la diferencia, Ethan. Pero recuerda, debes mantener la calma, hablar con respeto y precisión. La ira nunca convence a un juez». Ethan asintió y pasó el resto del día elaborando un plan de batalla. Decidió dividir su presentación en varios puntos. Presentación de los hechos: demuestra que Samuel siempre había pagado su alquiler. Errores administrativos: explicar claramente los duplicados y los malentendidos. Testimonios de vecinos y compañeros: proporcionar evidencia humana y creíble. Impacto de la expulsión: demostrar las consecuencias injustas para Samuel y su dignidad. Para cada punto, Ethan escribió frases claras y precisas, ensayando en voz alta para acostumbrarse a hablar frente a un público. Su espejo se convirtió en su tribunal imaginario, y cada palabra era sopesada, cada gesto calculado. Esa noche, llamó a algunos vecinos y amigos de la familia para confirmar su disposición a testificar. Anotó cuidadosamente sus nombres y declaraciones, sabiendo que cada voto contaría. Antes de acostarse, Ethan miró a su padre dormido en el sillón, con el rostro sereno pero marcado por la preocupación. El niño sintió una oleada de responsabilidad. Mañana tendría que ser más que un hijo, tendría que ser la voz de la justicia, el arma contra la injusticia que amenazaba a Samuel. Y por primera vez, comprendió que esta lucha no se trataba solo de salvar un apartamento. Se trataba de defender la dignidad, el honor y la verdad. A la mañana siguiente, Brooklyn estaba envuelto en una densa niebla. Ethan y Samuel salieron de su apartamento. Ethan llevaba cuidadosamente el expediente lleno de pruebas y documentos meticulosamente organizados. Cada paso los acercaba más a la sala del tribunal, pero también a lo desconocido y a la injusticia que enfrentarían. Al entrar en el edificio, Ethan quedó impresionado por la atmósfera solemne e intimidante. Las frías paredes de piedra, las imponentes columnas y los relucientes suelos de parqué parecían absorber cada respiración, cada susurro. La sala ya estaba casi llena, con periodistas y curiosos mezclándose con las partes implicadas. El ruido de las conversaciones se apagó cuando los secretarios anunciaron la apertura de la sesión. El juez, señora Lillian Hayes, entró, una mujer conocida por su rigor e imparcialidad. Su mirada penetrante recorrió la sala antes de posarse en los presentes. Los abogados del propietario, confiados y seguros de sí mismos, intercambiaron sonrisas satisfechas, convencidos de que el desalojo de Samuel Carter era inevitable. «Es él, es realmente él», susurró un periodista, señalando a Samuel, un anciano humilde, vestido con sencillez pero con dignidad. Ethan sintió un nudo en la garganta, pero se enderezó y apretó los puños. Sabía que era un momento crucial. Tenía que transformar el miedo en fuerza, la ira en determinación. Observó a su padre, en silencio, pero seguro de su apoyo. «Papá, estoy listo», dijo en voz baja. «Yo también, hijo mío. Sé tú mismo. La verdad está de nuestra parte». Los secretarios judiciales presentaron el caso. El propietario y su abogado presentaron primero su versión, con declaraciones truncadas y acusaciones vagas de impago del alquiler. La sala escuchó atentamente, algunos curiosos asintieron, asumiendo que el desalojo sería inevitable. Ethan, sin embargo, estaba preparado. Cada palabra que había ensayado el día anterior resonaba en su cabeza. Cada prueba que había preparado con tanto esmero estaba allí, en su expediente. Sabía que la más mínima vacilación podía ponerlo todo en peligro. Pero estaba decidido a no dejar que la injusticia triunfara. Al quedar en silencio la sala, Ethan se puso de pie. Toda la sala pareció contener la respiración. Incluso el juez inclinó ligeramente la cabeza, atento a lo que estaba por venir. Mañana, o mejor dicho ese día, Ethan estaba a punto de descubrir cuánto podía cambiar una voz, incluso una joven, el destino de un hombre. Mientras Ethan permanecía ante la sala, el silencio era casi palpable. Todas las miradas estaban fijas en él, algunas curiosas, otras escépticas, algunas incluso con un matiz de desprecio.
Los murmullos de los abogados y los espectadores se habían acallado, reemplazados por un peso silencioso que pesaba sobre sus hombros. El abogado del propietario, señor Richard Collins, un hombre alto e imponente, de sonrisa condescendiente, lo miró con desaprobación. Pensó que estaba tratando con un joven inexperto, incapaz de sostener un argumento en un tribunal. Algunos curiosos intercambiaron miradas divertidas, preguntándose qué podría decir un adolescente contra los documentos de un casero. Ethan sintió la presión, pero no lo paralizó. Al contrario, avivó su determinación. Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz firme y clara resonó por toda la habitación. Señoría, estoy aquí para defender a mi padre, Samuel Carter. Siempre fue un inquilino honesto y respetuoso, pero errores administrativos provocaron este desalojo injusto. Le demostraré, con pruebas que lo avalan, que mi padre siempre pagó el alquiler a tiempo. El murmullo en la sala se intensificó. Algunos espectadores intercambiaron susurros de sorpresa. El abogado del dueño frunció el ceño, visiblemente irritado por la valentía y la claridad del joven. ¿Estás seguro de que un adolescente puede presentar estos documentos correctamente?, susurró un espectador detrás de Ethan. Pero Ethan no se distrajo. Desplegó sus declaraciones, cartas y cuadernos, presentando cada pieza con lógica y precisión. Cada documento que mostró contradecía las acusaciones, y cada argumento que presentó estaba construido para demostrar la verdad. Las miradas de desaprobación comenzaron a cambiar. La jueza Hayes frunció el ceño ligeramente, prestando atención a la claridad y precisión de sus palabras. Incluso el señor Collins empezó a mostrar signos de preocupación, al darse cuenta de que este joven no solo estaba preparado, era tremendamente efectivo. Ethan sintió una oleada de confianza que lo invadía. La sala, que lo había considerado demasiado joven, demasiado frágil, demasiado inexperto, comenzaba a comprender que poseía una fuerza y una perspicacia extraordinarias. Las miradas escépticas se transformaban poco a poco en asombro. Y en ese tenso silencio, Ethan comprendió que ya no se trataba solo de una batalla para salvar el apartamento de su padre. Era una batalla por la justicia, la verdad y la dignidad. El silencio en la sala era casi sofocante. Todos los presentes contenían la respiración, conscientes de que algo inusual estaba sucediendo. Ethan Carter, el joven de 16 años, se irguió, con la mirada fija en el juez, y su voz clara y firme empezó a resonar. Señoría, estoy aquí para defender a mi padre, Samuel Carter. Este no es un caso de impago deliberado, sino un error administrativo que podemos probar con documentos y testimonios. Mi padre siempre fue un hombre honesto y respetuoso. Ethan entonces mostró el primer extracto bancario. Todas las cifras eran correctas, cada fecha cuidadosamente revisada. Señaló los pagos duplicados, las cartas de recordatorio enviadas sin justificación y explicó cómo estos errores habían dado lugar a un cobro injusto. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. El público, antes escéptico, ahora escuchaba atentamente, cautivado por la precisión y la valentía del chico. Incluso el abogado del dueño, Richard Collins, frunció el ceño, percibiendo la solidez de los argumentos que acababan de presentarle. También contactamos a los vecinos y antiguos compañeros de mi padre, quienes pueden dar fe de su lealtad y diligencia. Sus palabras, así como estos documentos, demuestran que mi padre no merece esta expulsión. Ethan le hizo un gesto a un vecino en la habitación, señora Angela Thompson, quien se puso de pie y confirmó con calma las palabras del niño. Otros testigos se presentaron para corroborar la historia, reforzando así la credibilidad de los documentos presentados. A medida que Ethan alzaba la voz, también lo hacía su confianza. Cada palabra parecía impactar directamente en el corazón de la sala, cada prueba reforzaba la aparente injusticia del caso del casero. La jueza, la señora Hayes, escuchaba atentamente, tomando notas y asintiendo ocasionalmente, visiblemente impresionada por la serenidad y la claridad del joven. Incluso el público, antes indiferente, percibió ahora la magnitud de la verdad. Las miradas de desaprobación se transformaron en asombro y un respeto silencioso. Ethan, consciente del efecto que estaba causando en la sala, continuó. Señoría, lo que ve aquí no es solo un error de papeleo. Es una cuestión de dignidad y justicia. Mi padre merece reconocimiento por su esfuerzo y lealtad. En ese momento, la sala pareció suspendida. Las palabras de Ethan habían derribado el muro de escepticismo e indiferencia. Su voz, firme pero sincera,
se convirtió en símbolo de verdad, valentía y justicia. Y en ese silencio cargado de emoción, todos comprendieron que aquel joven acababa de transformar un asunto administrativo en una lucha moral, captando la atención y el respeto de todos. Ethan sabía que las palabras por sí solas no bastarían. Tenía que demostrar, dejar que los hechos hablaran por sí solos. Con una calma casi sobrenatural para su edad, abrió su expediente y comenzó a presentar cada pieza con precisión quirúrgica. Señoría, aquí tiene los extractos bancarios de mi padre de los últimos 6 meses. Todos los pagos se realizaron puntualmente y correctamente. Entregó la primera declaración al juez, señora Hayes, quien lo examinó cuidadosamente. Luego, uno por uno, mostró los pagos duplicados, las cartas de recordatorio erróneas y los errores administrativos que llevaron a la expulsión injusta. Cada documento era claro, conciso e irrefutable. Como podéis comprobar, estos errores no son fruto de ninguna falla de mi padre, sino de una mala gestión del propietario. Entonces Ethan hizo una señal a sus testigos. Señora Angela Thompson, un vecino fiel durante más de 20 años, se puso de pie. Samuel Carter siempre ha pagado su alquiler. Es respetuoso y honesto. Este desalojo es injusto. Entonces un ex colega de Samuel, señor David Reynolds, confirmó las palabras de Ethan. Trabajé con Samuel durante 15 años. Nunca incumplió sus responsabilidades. Si ocurría un error administrativo, ciertamente no era culpa suya. Cada testimonio fortalecía el caso. Ethan los dejó hablar, observando atentamente sus palabras y acciones, sabiendo que la fuerza de su verdad superaría cualquier argumento legal. El público, inicialmente escéptico, ahora observaba con asombro. Incluso el abogado del propietario, el señor Collins, parecía inquieto. Sus notas eran garabateadas a toda prisa, buscando desesperadamente un argumento para contrarrestar esta implacable demostración. Ethan, notando el efecto de su evidencia, concluyó con una voz llena de convicción. Señoría, estos documentos y testimonios demuestran claramente que mi padre es víctima de un error, no de un fracaso. Merece justicia. Y le pido que reconozca esta verdad antes de que sea deportado injustamente. El silencio invadió la sala. Todos sintieron el peso de la verdad, la flagrante injusticia que estaba a punto de ser corregida. Incluso el juez, normalmente impasible, parecía conmovido por la confianza e integridad del joven. En ese momento, Ethan comprendió que ya no se trataba solo de una batalla legal, era un triunfo de la verdad sobre la injusticia, y ahora nada podía detener la fuerza de su evidencia irrefutable. El silencio en la sala del tribunal era casi surrealista. Incluso el sonido de los lápices sobre el papel pareció desaparecer. Todos los espectadores, todos los periodistas, todos los abogados contuvieron la respiración. Ethan Carter acababa de presentar su testimonio, y el efecto fue inmediato, toda la sala estaba en shock. La cara de señor Richard Collins, el abogado del dueño, estaba pálido. Había subestimado a este chico, creyendo que podría defenderse de un adolescente inexperto. Pero ahora comprendía que este joven había revertido la situación con una lógica y precisión que ningún argumento legal superficial podría refutar. Señora jueza Lillian Hayes, habitualmente impasible, frunció el ceño y estudió detenidamente sus notas. Los documentos eran impecables, los testimonios consistentes, irrefutables. Sabía que una decisión precipitada corría el riesgo de sellar una injusticia que habría salido a la luz. Muy bien, murmuró para sí misma, con voz mesurada pero firme. Revisaré todos los documentos y testimonios un momento antes de tomar una decisión. La sala contuvo la respiración mientras ella se retiraba a estudiar las pruebas. Los murmullos se reanudaron, pero esta vez estaban teñidos de asombro y sorpresa. Los espectadores susurraban entre sí: esto es increíble, este chico realmente ha cambiado el curso de la historia. Ethan sintió que el corazón le latía con fuerza, pero se mantuvo firme y sereno. Había hecho todo lo posible, la verdad había sido expuesta y se haría justicia. Su padre, Samuel, le puso una mano en el hombro, con los ojos llenos de orgullo y emoción. Ethan, hiciste lo que nunca pensé que fuera posible, susurró Samuel. Papá, tú fuiste quien me enseñó a nunca ceder ante la injusticia. Hoy, eres tú quien fue protegido por esa lección, respondió Ethan con una leve sonrisa. Durante esos pocos minutos de recogimiento, la sala del tribunal pareció suspendida en el tiempo. Los espectadores, e incluso el abogado del dueño,
sabían que lo que acababan de presenciar no era solo una discusión legal, era una demostración de coraje, determinación y veracidad. Cuando la jueza finalmente regresó, todas las miradas se posaron en ella. El aire, cargado de tensión, parecía a punto de estallar. Todos sabían que había llegado la hora de la verdad, y que lo que esta sala estaba a punto de escuchar cambiaría para siempre la percepción de la injusticia en este caso. La corte se sumió en un silencio casi religioso. Todas las miradas estaban fijas en señora jueza Lillian Hayes, quien estaba a punto de pronunciar la decisión que cambiaría la vida de Samuel Carter. Ethan, con el corazón palpitante, sintió que le sudaban las manos, pero se mantuvo erguido, con la mirada fija en su padre. Samuel, a pesar de su edad y cansancio, mantenía una expresión orgullosa y digna. El juez respiró profundamente y comenzó a hablar. Después de revisar cuidadosamente todos los documentos, registros y testimonios presentados en este caso, queda claro que la expulsión del señor Samuel Carter se basó en errores administrativos y no en alguna falla de su parte. Un murmullo recorrió la sala, mezcla de sorpresa y admiración. Los rostros de los periodistas delataban su asombro, mientras que los espectadores contenían la respiración. Por lo tanto, decido cancelar este desalojo. El propietario deberá rectificar sus errores y reconocer el pago realizado por el señor Carter. El silencio se rompió de repente con una mezcla de exclamaciones y suspiros de alivio. Samuel Carter soltó una risita contenida, incapaz de contener las lágrimas. Se levantó y abrazó a Ethan, estrechándolo con una mezcla de orgullo y gratitud. «Hijo mío, no solo salvaste nuestro hogar, sino también mi dignidad», susurró Samuel, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Me enseñaste a luchar por lo correcto, papá». «Hoy te protegemos», respondió Ethan con los ojos brillantes. Incluso el abogado del dueño, el señor Collins, se quedó paralizado, incapaz de ocultar su asombro y frustración. Había subestimado el poder de la verdad y la valentía de un adolescente decidido. Dentro de la sala, testigos y vecinos aplaudieron suavemente, mientras algunos periodistas tomaban notas frenéticamente, conscientes de que acababan de presenciar una escena extraordinaria. El joven Ethan Carter había transformado un caso legal en una rotunda demostración de justicia, valentía y determinación. Para Samuel y Ethan, no fue solo una victoria sobre la expulsión, fue una victoria sobre la injusticia y el miedo, un recordatorio de que la verdad, respaldada por el coraje, podía triunfar sobre cualquier obstáculo. Al salir de la sala, la emoción era palpable. Los transeúntes, testigos de la audiencia, se acercaron a felicitar a Ethan y Samuel. Los periodistas rodearon a la pareja, capturando con sus cámaras cada instante de este momento histórico. Ethan, aunque joven, se mantuvo erguido y sereno, consciente de que su valentía había inspirado a más que solo su padre. «Señor Carter, joven, es increíble lo que ha logrado hoy», exclamó un periodista, extendiendo un micrófono. «Gracias», respondió Ethan con humildad. «Solo defendí lo que era correcto. Mi padre merece esta justicia». Vecinos y amigos que habían apoyado a Samuel durante años se reunieron para ofrecerle sus felicitaciones y abrazos. Señora Angela Thompson, el vecino fiel, puso una mano sobre el hombro de Ethan. «Has demostrado a todos lo que significan el coraje y la determinación. Hoy has enorgullecido a tu padre y a toda la comunidad». Samuel, con los ojos brillantes de lágrimas de gratitud y orgullo, habló. «Ethan, no solo salvaste nuestro hogar, sino que también nos recordaste a todos que la verdad y la justicia siempre deben prevalecer. Eres un chico excepcional y me siento honrado de ser tu padre». En la calle, los transeúntes susurraban entre sí, recordando la valentía del joven y cómo había cambiado el curso del juicio con su testimonio y elocuencia. La historia se difundió rápidamente, inspirando a otros jóvenes y adultos a creer que la determinación podía cambiar las injusticias más improbables. Ethan miró a su padre y sintió un orgullo inmenso. Ya no se trataba solo de una lucha por un apartamento, era un triunfo de la dignidad, la justicia y el amor familiar. La gente a su alrededor aplaudió no solo a Samuel y a Ethan, sino al símbolo que representaban, que un acto de valentía y verdad podía generar un cambio real e inmediato. Cuando el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes, Ethan y Samuel salieron del juzgado de la mano, sabiendo que ese día quedaría grabado en su memoria y en la de todos los que habían presenciado ese momento único. Los días posteriores al veredicto estuvieron llenos de una sensación de renovación y esperanza para los Carter. Samuel regresó a su apartamento con una renovada serenidad, acompañado de su hijo Ethan,
cuyo coraje y determinación habían salvado a la familia. Cada habitación del apartamento parecía más luminosa, como si la justicia hubiera insuflado nueva vida a sus paredes. Ethan dedicó tiempo a organizar los papeles y documentos de su padre, esta vez con una sonrisa, sabiendo que todo estaba en orden. Sentía un inmenso orgullo, pero también una responsabilidad, seguir defendiendo la verdad y la justicia en todas las situaciones de su vida. Papá, mira, por fin todo está en su lugar, dijo Ethan, cerrando la carpeta. Sí, hijo mío, respondió Samuel con voz tierna. Y todo gracias a ti. Me recordaste lo que significa ser valiente y justo. Los vecinos vinieron de visita, trayendo pasteles, flores y mensajes de apoyo. Toda la comunidad parecía conmovida por la historia de este niño y su padre. Los periodistas siguieron escribiendo sobre su victoria, relatando cómo un joven adolescente había desafiado al tribunal y expuesto la verdad con extraordinaria madurez y sabiduría. Pero más que los elogios o el reconocimiento público, fue la relación de Samuel y Ethan la que cambió. La experiencia fortaleció su vínculo, y ambos sabían que podían contar el uno con el otro ante la injusticia y las dificultades. Mientras caminaban juntos por el barrio, Ethan y Samuel observaron las sonrisas de sus vecinos y el respeto silencioso de los transeúntes. Comprendieron que esta victoria trascendía a su familia, había inspirado una lección de valentía y dignidad en todos los que la habían seguido. Samuel puso una mano sobre el hombro de su hijo. Ethan, no importa lo que nos depare la vida, hoy me enseñaste algo esencial, la verdad y la justicia siempre triunfan cuando nos atrevemos a defenderlas. Solo seguí tu ejemplo, papá. Me enseñaste a no ceder nunca ante la injusticia, respondió Ethan con una sonrisa radiante. Y así, la familia Carter comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Más unidos, más fuertes y con más confianza en el poder de la justicia y la valentía. Ese día, comprendieron que incluso ante los obstáculos más abrumadores, la verdad, respaldada por la valentía y la determinación, podía cambiar el curso de los acontecimientos y ofrecer un futuro lleno de esperanza. El sol salió sobre Brooklyn, iluminando su apartamento y sus corazones, simbolizando un nuevo comienzo, lleno de dignidad, respeto y orgullo renovado.